La muerte no trajo silencio. La muerte solo trajo clasificación. Lo que hace una hora había sido un hombre llamado Grag, padre de 2 hijos, soldador de tercer rango del Manufactorum y portador de una bronquitis crónica, ahora colgaba de un gancho de carne atravesado bajo su clavícula. No sentía dolor, pero sus nervios muertos se estremecían por la vibración. El mundo entero se había convertido en un estruendo ensordecedor y rítmico. Boom, clac. Boom, clac. Era el latido del corazón del dios máquina, bombeando no sangre, sino biomasa. El cuerpo se sacudió cuando un manipulador automático le arrancó la ropa. Tela para el reciclaje. La hebilla metálica tintineó contra el suelo enrejado y ese sonido se ahogó instantáneamente en el rugido de los martillos de vapor. Grag siguió avanzando. Uno entre 1000 en una fila interminable de carcasas pálidas y oscilantes que se adentraban en la oscuridad de la nave industrial. Un estallido de vapor, el siseo de las boquillas, la ablución. Chorros de ácido a presión golpearon la piel. No era un bautismo de agua, era la eliminación de la individualidad. La epidermis, que guardaba cicatrices de peleas, un tatuaje con el nombre de su esposa y callos del mango de la soldadora, se disolvía, fluyendo hacia los desagües como una espuma gris. Junto con la piel desaparecían las huellas dactilares. Ya no había Grag. Había una biounidad número 49K Lambda. La cinta transportadora se inclinó. El cuerpo se deslizó hacia abajo, hacia una neblina verde de vapores. Abajo, en la penumbra hedionda, giraban los gigantescos rodillos de la mola Carnis Sanctum, la sagrada picadora de carne. Estaban cubiertos de púas sobre las que se había cocido óxido secular y médula ósea fresca. La caída duró un segundo. Los dientes de los rodillos se cerraron. Se escuchó la fractura humida. Un crujido húmedo y chapoteante, similar al sonido de una bota aplastando una fruta demasiado madura, solo que amplificado 100 veces. El cráneo estalló como una cáscara de huevo. Las costillas se plegaron hacia adentro. La columna vertebral, que había sostenido el peso de la vida durante 40 años, se convirtió en migajas. Lo que salió por el otro lado de los rodillos ya no tenía forma. Era protopasta, una sustancia tibia, rosada y rica en proteínas, que fluía por anchas tuberías hacia las prensas de deshidratación para convertirse en el desayuno de aquellos que aún vivían. El vapor del procesamiento subía, pasando a través de las rejillas de ventilación, a través de capas de hollín, elevándose cientos de metros hasta donde el aire era más frío, pero no más limpio. Allí, en la galería superior del sector de procesamiento, en un estrecho cubículo iluminado por el parpadeo de una lámpara lumen, estaba sentado un hombre. El escribólogo menor Fabius Glott no oía el crujir de los huesos abajo. Para él, era simplemente un zumbido de fondo, tan habitual como el latido de su propia sangre en las sienes. Se ajustó el respirador, cuyos filtros apestaban a podredumbre, y entrecerró los ojos mirando la pantalla turbia del cogitador. Su mano derecha, una fea amalgama de carne inflamada y latón, temblaba levemente. El autoestilete, atornillado directamente en el hueso, emitió un sonido chirriante al rascar una runa sobre un pergamino de piel humana. Lote número 49K-Lambda aceptado. Peso bruto confirmado. Marcó una casilla. Otra vida se convirtió en una cifra. Otra tragedia se convirtió en desayuno. En la fría matemática del administratum no hay lugar para el alma. Solo existe el peso neto, el bruto y el coeficiente de merma para la gloria del trono. Fabius Glott maldecía el estilete. No en voz alta, por supuesto, porque en este sector del administratum incluso los pensamientos tenían peso y podían ser contabilizados como un déficit de lealtad. La maldición era un pulso silencioso y ardiente en su mano derecha, allí donde el autoestilete a eterna 9 se incrustaba en el hueso. Cada movimiento de los dedos repercutía con un dolor fantasma en falanges amputadas hacía tiempo,
reemplazadas por servomotores auxiliares. La unión entre el metal y la carne estaba eternamente inflamada. La piel alrededor del estilete se descamaba en costras negras y bajo el puño de su túnica de trabajo supuraba icor mezclado con aceite de máquina barato. La mano estaba caliente, casi abrasadora, vibrando constantemente como una bestia enjaulada lista para escapar. A su alrededor reinaba el caos habitual, una cacofonía en la que el oído de una persona común se habría perdido. Pero para Fabius era el fondo de trabajo, el susurro del administratum, el seco crujido de miles de pergaminos pasados por manos mecánicas, el aullido visceral de las válvulas, similar al gemido de un leviatán moribundo, expulsando el exceso de presión, y una vibración de baja frecuencia incesante que hacía castañetear los dientes y desenfocaba la vista. El aire era viscoso y pesado, como una sopa espesa. La dulzona náusea de carne humana cocida, proveniente de la fábrica de abajo, se mezclaba con el olor acre del prometio clorado de los aseos y la humedad rancia de la lluvia gris que se filtraba por las grietas del techo, cubriéndolo todo con una película grasa y aceitosa. Fabius sentía cómo ese condensado se asentaba sobre su piel gris como la ceniza, provocando picazón. Se inclinó sobre su voluminoso cogitador tableta, cuya pantalla verde estaba cubierta por una telaraña de grietas. De su respirador modelo Bospir, cuyos filtros se habían podrido hacía tiempo, salía una respiración silbante. Fabius llevaba 3 días sin dormir, manteniéndose con recaf masticable que dejaba un sabor a metal y amargura en la boca. Introducía datos sobre suministros de almidón, tratando de cuadrar el debe con el haber. Cada entrada iba acompañada del chirrido del estilete, que recordaba al taladrado de dientes. «Fabius, ¿has terminado la sección SMG?» Sonó una voz melosa a su lado. Era el adepto Curtius. Su vecina de cubículo, encorvado sobre su propia mesa. Pero toda su atención estaba clavada en la pantalla de Fabius. Curtius era una rata pequeña y sudorosa, con los ojos siempre rojos por la falta de sueño. Su piel estaba cubierta de manchas de hongo cadavérico, y de él siempre emanaba el olor ácido del miedo. Ansiaba encontrar un error en el trabajo de Fabius para informar al señor prefecto y obtener un cupón extra de agua, o tal vez un nuevo bloque de almidón verde. Fabius no se dignó a responderle. Veía a Curtius no como a un colega, sino como un conjunto de datos. 70 kilogramos de biomasa, 60% de agua, 15% de proteína. El Oculus Calculi, su maldita habilidad, evaluaba instantáneamente cada alma viva como un volumen de biorrecurso. Esta habilidad era un regalo del dios máquina y una maldición que provocaba náuseas constantes y una sensación de monstruosa ligereza, como si todos los que le rodeaban fueran solo envoltorios esperando su turno. Mojó la punta del autoestilete en el tintero. El líquido era espeso, casi negro. Una mezcla estándar de hollín y aceites, bendecida por el ministorum, que olía a amoníaco. Su mano derecha se sacudió en un espasmo habitual. Los servomotores zumbaron, enviando dolor por el nervio cubital directamente al cerebro. Fabius escribía sobre vitela de 3ª clase. Si uno se fijaba bien, en la superficie amarillenta de la hoja se podían distinguir poros, la piel de alguien, quizás de aquel tipo del 3er taller que cayó en la maceradora la semana pasada. Fabius apartó ese pensamiento. Los pensamientos son ineficientes. Biounidad 734 alfa. Estatus, terminus. Trazó con letra caligráfica, mientras detrás de la pared la trituradora golpeaba rítmicamente, masticando el turno de mañana. Crédito de confianza agotado. Se recomienda utilización. Fabius limpió una gota de pus negro del pergamino. Incluso su propia putrefacción era una violación del protocolo de pureza por la que algún día tendría que pagar. La sirena aulló de una manera diferente a la habitual. No era el pitido corto y entrecortado del cambio de turno, ni la señal rítmica de alarma de incendio.
Era un aullido prolongado y descendente, similar al estertor de una bestia gigante a la que le han cortado la garganta. El sonido vibró en la caja torácica, provocando una contracción involuntaria de los esfínteres. Y luego sucedió lo más aterrador. El ruido desapareció. Por primera vez en los 20 años de servicio de Fabius en el nivel del sector de procesamiento, la mola carni sanctum cayó. Los gigantescos molinos de abajo, cuya rotación hacía temblar los cimientos mismos de la colmena, se detuvieron. Los pistones se congelaron. Las cintas transportadoras se pararon. Aquel silencio era físicamente tangible. Golpeó los oídos con más fuerza que cualquier explosión. Era un vacío que succionó instantáneamente el aire de los pulmones. Sin la vibración habitual del suelo, Fabius se tambaleó hacia un lado. Su aparato vestibular, ajustado a la sacudida constante, falló. Se agarró al borde de la mesa con su mano sana, sintiendo cómo un nudo de bilis subía a su garganta. «Parada de producción», susurró Curtius. Su rostro, habitualmente rojo por el esfuerzo, se tornó del color del pergamino viejo. «No puede ser. Esto es herejía. Esto...» No pudo terminar. Las puertas de la Cancillería se abrieron de golpe con un estruendo. En el umbral estaban los lictores supervisores con delantales de cuero aceitoso sobre armaduras de caparazón. Sus látigos de choque chisporroteaban con electricidad azul en la penumbra. «Todo el personal de logística al atrio central, inmediatamente». La voz del supervisor mayor sonaba sorda bajo la máscara de rejilla. Caminaron por los pasillos, abarrotados de oficinistas asustados, como un rebaño de grocs hacia el matadero. Nadie se atrevía a levantar la vista. En el atrio, una enorme sala con techo acanalado oculto en una niebla tóxica, ya se habían reunido cientos de adeptos. En el centro, se alzaba un púlpito de predicación hecho de huesos fundidos y hierro negro. En el púlpito estaba el Magister Utilitatis Tiberius Crax. Incluso a una distancia de 50 metros, emanaba un frío sepulcral. Era alto, antinaturalmente delgado, y vestía las túnicas carmesíes del Administratum, bordadas con hilos dorados de datos. Pero la mirada era atraída hacia su rostro. Crax no tenía párpados. La piel alrededor de las cuencas había sido extirpada quirúrgicamente, exponiendo globos oculares surcados de capilares rojos. De sus sienes salían finos tubos transparentes, por los que se suministraba rítmicamente líquido hidratante que bañaba los ojos. Nunca parpadeaba, siempre miraba. A su espalda se alzaba una montaña de músculos y placas de acero. El servidor Carnifex Gamma 7. En lugar de mano izquierda, el monstruo tenía unas tijeras hidráulicas industriales, de cuyas cuchillas goteaba aceite negro al suelo. Crax golpeó con un dedo huesudo la rejilla del box. El sonido resonó por el atrio, amplificado por los altavoces. «Adeptos». La voz del magíster era seca, susurrante, como arena vertiéndose. No había ira en ella, solo la fatiga mortal del metal. «El imperio no tolera el vacío, especialmente en el estómago». Hizo una pausa, permitiendo que las palabras calaran. «Las flotas de la cruzada Indomitus han llegado a las fronteras lejanas. Su necesidad de calorías ha aumentado. Hace una hora recibí un mensaje astropático. Nuestra cuota de diezmo ha sido aumentada». Fabius sintió un sudor frío correr por su espalda bajo la túnica del uniforme. Un aumento de cuotas al final del ciclo significaba solo una cosa. «Hemos agotado las reservas de las morgues», continuó Crax. «Los hospitales de campaña están vacíos, las fosas de plaga han sido limpiadas hasta el fondo, pero los búnkeres de la flota exigen ser llenados. El déficit es del 14%. 14%. La cifra quedó suspendida en el aire como una sentencia. Eran millones de toneladas. Era la población de una ciudad pequeña entera.
El dios emperador exige sacrificio. La voz de Crag se endureció. El líquido en los tubos junto a sus ojos pulsaba más rápido. Tienen 2 horas estándar para encontrar una fuente de materia prima y cubrir el déficit. Si en 2 horas la cinta transportadora no se pone en marcha... La cabeza del servidor Carnifex giró con un chirrido hacia la multitud de logistas. Las tijeras chasquearon. Sancionaré el procesamiento del personal con el menor coeficiente de eficiencia. Mi lógica es impecable. Si no pueden proveer comida al imperio, ustedes mismos se convertirán en comida. Es la forma más elevada de servicio. La Eucaristía de la carne. En el atrio reinó un silencio sepulcral. Nadie respiraba. Fabius sintió cómo su oculus calculi comenzaba a escanear automáticamente a los que le rodeaban, evaluando su contenido calórico. Curtius, a su lado, temblaba levemente. Sus labios movían una oración sin sonido, pero sus ojos corrían buscando una salida. Krax recorrió lentamente la multitud con la mirada. Su visión, desprovista de párpados, se detuvo en el sector de los logistas menores. Parecía mirar directamente a Fabius. Fabius quiso apartar la mirada, pero no pudo. Estaba paralizado por el terror, sintiéndose como un insecto bajo un microscopio. El magíster no parpadeó, y en las lentes acuosas que reemplazaban sus ojos, Fabius vio su propio reflejo. No a un ser humano, sino un conjunto de cifras en la zona roja de pérdidas. Corrieron. Los pasillos del Administratum, habitualmente encadenados por una lentitud ritual, se convirtieron en el cauce de un torrente de pánico. Cientos de logistas, escribas y prefectos menores se empujaban, derribándose unos a otros, haciendo crujir los faldones de sus túnicas, como una manada de ratas que ha olido el aroma de la quema. Fabius Glott no corría. Su cuerpo, agotado por años de trabajo sedentario y raciones de musgo procesado, no estaba hecho para el sprint. Cojeaba rápidamente, apretando su brazo enfermo contra el pecho para que la vibración de los pasos no repercutiera en el nervio inflamado. A su alrededor pasaban rostros distorsionados por un miedo animal. Alguien cayó, dejando caer una pila de pergaminos. Le pasaron por encima sin notar cómo pisoteaban los sellos sagrados en la suciedad del suelo. En la cabeza de Fabius latía un solo pensamiento, frío y afilado como un bisturí. 2 horas, 120 minutos, 7200 segundos. Irrumpió en su cubículo, cerrando la puerta de golpe y apoyando la espalda en ella. La respiración salía con un ronquido de su respirador, cuyos filtros ya no podían con el olor a sudor adrenalínico que llenaba la habitación. El adepto Curtius ya estaba allí. Estaba sentado ante su terminal, encorvado tan bajo que su nariz casi tocaba la pantalla. Sus dedos volaban por las teclas con una velocidad antinatural, tamborileando el ritmo del pánico. Los encontraré», murmuraba Curtius, salpicando saliva en el cristal del monitor. Reservas del sector 9. Partidas dadas de baja. Error de redondeo. Fabius miró la pantalla de su vecino. Lo que hacía Curtius era peor que falta de profesionalismo. Era herejía técnica. Curtius intentaba resucitar datos sobre partidas de almidón procesadas hacía mucho tiempo, cambiando las fechas en albaranes de hace 5 años. Estaba creando toneladas fantasma de comida que no existían en la realidad. «Eso no funcionará», roncó Fabius, sentándose ante su cogitador. «Krax verificará la existencia física. Estás firmando tu propia sentencia de muerte, idiota». «¡Cállate!», chilló Curtius sin volverse. «Lo conseguiré. Simplemente redistribuiré los restos. Nadie pesará el polvo». Fabius se dio la vuelta. Curtius era un hombre muerto, simplemente aún no lo sabía. Fabius no tenía intención de morir con él por compañía. Conectó el cable de interfaz directamente en el enchufe de su muñeca. Latón tocó latón. Clic. Un destello de dolor atravesó su hombro cuando el espíritu máquina de la Eterna 9 se conectó con la mente antigua del cogitador.
La pantalla parpadeó e inundó el rostro de Fabius con una luz esmeralda enfermiza. Fabius no buscó en las bases actuales. Allí estaba vacío. Él lo sabía. Se sumergió más profundo. Era como bucear en un pantano. Las capas superiores de datos, los informes del trimestre actual, eran turbias y viscosas. Fabius las atravesó, introduciendo comandos en código binario que recordaba mejor que los nombres de sus padres. Nivel N41990, vacío. Nivel 41850, vacío. El cogitador zumbaba. Sus ventiladores aullaban intentando enfriar los procesadores sobrecargados. La carcasa de la máquina se calentó. Fabius sentía cómo subía la temperatura en la habitación. Estaba descendiendo los protocolos profundos, capas de información que no se habían tocado en siglos. Aquí los datos se densificaban, convirtiéndose en piedra digital. El espíritu máquina se resistía. No le gustaba que perturbaran sus sueños. En la pantalla reptaron bandas de estática, formando rostros fantasmales. Acceso restringido. Siseó el box sintetizador del cogitador. Nivel de autorización insuficiente. Tengo la autorización de la desesperación, susurró Fabius. Golpeó la tecla de entrada con su puño deforme. El autoestilete en su mano vibró, entrando en resonancia con la frecuencia del procesador. De debajo del puño fluyó un hilo de aceite caliente mezclado con sangre. Fabius usó su dolor como clave de cifrado. En el 41º milenio, el sufrimiento era una moneda universal que aceptaban incluso las máquinas. La barrera cayó. Se encontró en los archivos de la época de la fundación de la colmena. Aquí los textos estaban escritos en gótico alto, arcaico y estricto. El polvo digital de los siglos cubría cada archivo. Fabius no buscaba comida, buscaba la ley. Su Oculus Calculi trabajaba al límite, filtrando terabytes de casuística jurídica, decreto sobre saneamiento de desagües, número. Protocolo de utilización de servidores clase beta. Insuficiente. Edicto de silencio. No. El tiempo se escapaba. Oía cómo Curtius, a su lado, comenzaba a sollozar, dándose cuenta de que su falsificación no cuadraba en el balance. Y entonces Fabius lo vio. El archivo era viejo, dañado por la corrosión de datos, pero el encabezado ardía con un color rojo tenue. Lex mortis viventium. Ley de la muerte viva. Fabius lo abrió. El texto se desplegaba lentamente, línea tras línea, como sabiendo de la tumba a regañadientes. En nombre de la eficiencia y el deber sagrado ante el trono, cualquier ciudadano del imperio cuya carga de deuda acumulada ante el administratum supere la producción estimada de su ciclo vital, se reconoce como biológicamente insolvente. El estatus jurídico del sujeto se anula. La categoría civis, ciudadano, se reemplaza por res, cosa/materia prima. El sujeto está sujeto a conversión inmediata en activo para la amortización de la deuda. Fabius se quedó helado. Su corazón se saltó un latido. Era un resquicio, monstruoso, olvidado, pero absolutamente legal. A los ojos de la ley antigua, una persona que no podía pagar su existencia dejaba de ser una persona. Se convertía en propiedad. Y la propiedad se puede inventariar, la propiedad se puede procesar. Fabius levantó la vista hacia el cursor parpadeante. Sentía sabor a hierro en la boca. Había encontrado la forma de salvar la cuota. Solo necesitaba encontrar a aquellos que debían al sistema más de lo que valían sus vidas. Y en la colmena Morbus había millones de esos. Miró de reojo a Curtius. Él seguía con su ataque de histeria, tratando de borrar las huellas de su crimen. Luego Fabius miró su mano temblorosa y supurante. «Lo encontré», dijo en voz baja, pero Curtius no lo oyó. El cursor verde parpadeaba en oscuridad como el corazón de un moribundo, ofreciendo un intercambio monstruoso. La vida de miles por la vida de uno.
El brillo verde de la pantalla del cogitador se reflejaba en los ojos húmedos e inflamados de Fabius Glott, convirtiendo su rostro en la máscara mortuoria de un ahogado. La ley Lex Mortis Viventium estaba abierta. El antiguo protocolo, despertado de un sueño secular, ansiaba datos. Era una bestia hambrienta exigiendo que le indicaran a quién exactamente debía devorar en nombre de la salvación de los demás. Fabius puso su mano izquierda viva sobre el teclado. Los dedos temblaban, dejando manchas húmedas de sudor sobre las runas desgastadas de entrada. La mano derecha, su maldición y herramienta, colgaba sobre el pergamino, vibrando al compás del zumbido del procesador. El estilete Aeterna 9 zumbaba quedamente, esperando la orden para anotar las coordenadas de la matanza. Necesitaba cifras. Necesitaba biomasa. Fabius cerró los ojos, activando el Oculus Calculi. El mundo a su alrededor cambió. Las paredes del gabinete se disolvieron. Toda la estructura de la colmena Morbus apareció ante su ojo mental no como un cúmulo de metal y hormigón, sino como un mapa térmico de recursos biológicos. Veía millones de luces, almas encerradas en cajas de acero. Cada luz tenía parámetros: peso, edad, índice de salud, estatus de deuda. «Entrada de variables», susurró, y su voz se quebró en un ronquido. «Filtro 1. Densidad de población». El cursor descartó los niveles superiores de la aguja. Demasiada poca gente, demasiado poder. No se les puede tocar. El cursor descartó las zonas industriales. Allí hay obreros. Su eficiencia es positiva. No se puede tocar. Quedaron los niveles inferiores. El fondo. Filtro 2. Índice de masa corporal. Sector de San Alabús. Fabius hizo una mueca. Allí el hambre había arreciado durante medio año. Peso medio de un varón adulto. 45 kilogramos. Demasiados huesos. Poca grasa. Las trituradoras se desgastarán más rápido de lo que llenarán los búnkeres. Ineficiente. Descartar. Filtro 3. Toxicidad. Sector de los sumideros químicos. Los habitantes están hinchados por hidropesía y tumores. La biomasa es enorme, pero las toxinas estropearán el sabor de la pasta. Los oficiales de la flota notarán el amargor, riesgo de motín en las naves. Descartar. El círculo se cerraba. La matemática era una perra despiadada. Acorralaba a la víctima, cortando las opciones una tras otra. Fabius sentía cómo el cogitador se calentaba. El olor a cable quemado se mezcló con el olor de su propio miedo. En la pantalla quedó un solo sector. Pulsaba en rojo, como un absceso a punto de estallar. Bloque habitacional Terminus. Fabius clavó la vista en los datos. Era ideal desde el punto de vista logístico. El bloque se encontraba justo encima de la esclusa de recepción número 4. El transporte tomaría 0 horas. Simplemente abrir las compuertas. La gravedad haría el resto. Población, 12.400 unidades. Peso medio, 58 kilogramos. Aceptable. Estatus, zona de cuarentena. Forma leve de tos de colmena. Carga de deuda, crítica. Fabius comenzó a revisar las listas de deudores. Los nombres parpadeaban ante sus ojos, fundiéndose en un flujo continuo. Titus V. Deuda por aire, 120 scripts. María. Multa por nacimiento de hijo excedente, 500 scripts. Gork. Daños a la propiedad estatal, pérdida de un brazo, 300 scripts. Todos eran culpables. Todos habían consumido más recursos del imperio de los que habían producido. Según la Lex Mortis, ya estaban muertos. A Fabius solo le quedaba formalizarlo jurídicamente. Levantó el estilete para inscribir las coordenadas de Terminus en la orden. La punta del latón se quedó suspendida sobre el papel y entonces su mirada se enganchó en una línea al final de la lista. Biounidad Octavia Glott. Edad 22 ciclos. Estatus insolvente. Tipo de deuda
asistencia médica, denegación de subsidio. El mundo de Fabius se tambaleó. La vibración en su mano se intensificó, convirtiéndose en un dolor taladrante que atravesó el hombro y repercutió en los dientes. Octavia. Ante sus ojos surgió un recuerdo. No brillante y colorido como en los pictramas, sino gris y polvoriento como la realidad misma de la colmena. Hace un mes, su cuchitril en el bloque Terminus. Paredes cubiertas de moho negro, parecidas al terciopelo. Ella estaba sentada en el catre, envuelta en una termomanta rota. Su rostro estaba gris, los labios agrietados. Tosía. Ese sonido seco, rasposo, como si en los pulmones rodaran fragmentos de vidrio. «He bordado una cinta nueva para ti, Fabius», susurró ella, tendiéndole una tira de tela. En ella, con puntadas torcidas, estaba escrito: «La carne es débil, pero la fe es eterna». «¿Y la medicina?», preguntó él entonces, de pie en la puerta. No entraba, temiendo contagiarse. «¿Compraste las ampollas?». Ella bajó la mirada. «Los cupones se acabaron, hermano. Subieron los precios». Fabius miró su mano derecha. Entonces, hace un mes, el servomecanismo del pulgar se había atascado. Necesitaba reparación, una reparación urgente. Sin una mano funcional perdería su puesto en logística, perdería la ración, se convertiría en nadie. La reparación costaba exactamente lo mismo que el curso de tratamiento de ella. Él eligió la mano. Él se erigió a sí mismo. Dejó de pagar las facturas de ella esperando que aguantara, que quizás la suerte acompañara. La suerte no acompañó. La matemática no conoce la esperanza. Él miraba la línea en el informe. La suma de su deuda ardía en rojo. Precisamente esas facturas impagadas habían transferido su estatus a la categoría de materia prima. Él mismo, con su propia mano, reparada con el dinero de ella, la había inscrito en esa lista. «No», exhaló Fabius. El sonido fue patético, apenas audible tras el rugido de los ventiladores. Intentó cambiar los parámetros de búsqueda. Quizás el sector 9. Allí hay ancianos. Su carne es dura, pero... Sistema. Denegado. Volumen insuficiente. Quizás procesar los residuos del alcantarillado. Sistema. Denegado. Violación de estándares alimentarios. Tiempo. El temporizador en la esquina de la pantalla contaba los segundos. Para el fin del ultimátum de Cracks quedaban 40 minutos. Si no introducía las coordenadas ahora, morirían todos. Moriría él. Moriría Curtius, que se vaya al infierno. Pero también moriría Octavia. Los Carnifex de Cracks simplemente masacrarían todo el piso de logística y luego irían a purgar los bloques habitacionales al azar. La muerte de ella sería inútil. Su cuerpo se pudriría en una fosa. De esta forma, ella serviría al trono. Su Oculus Calculi traicioneramente arrojó los datos. Octavia Glott. 55 kilogramos. Proteína, alta calidad. Ausencia de metales pesados. Ella estaba limpia. Era la víctima perfecta. A su derecha, Curtius gimoteaba algo, golpeando las teclas. Aún intentaba falsificar las cifras. Necio. Fabius sintió cómo la náusea subía a su garganta. Quería gritar, romper la pantalla, arrancarse ese maldito estilete de su hueso junto con la carne. Pero era un escriba. Era un engranaje. Los engranajes no gritan. Los engranajes giran. Recordó los ojos de ella. Nunca hubo reproche en ellos, solo resignación. Ella sabía dónde vivían. Conocía las reglas. Comemos a los muertos para que los vivos puedan matar a sus enemigos. Esa era su oración. Ahora ella se convertiría en parte de esa oración, literalmente. La mano de Fabius, que vivía su propia vida, se sacudió hacia el pergamino. El autoestilete chilló,
entrando en resonancia con su pulso acelerado. Dolor, cegador, purificador, quemaba la conciencia, dejando solo la desnuda necesidad. Debía hacerlo. No por sí mismo, por la eficiencia. Sí, por el imperio. Si no lo hacía, la muerte de ella sería un vano error de cálculo. Si lo hacía, ella se convertiría en una cifra en el informe de victoria. El cursor verde parpadeaba, exigiendo sacrificio. El dios máquina estaba hambriento. Fabius Glott inhaló profundamente el aire viciado y apestoso de la Cancillería. Enderezó la espalda. Las lágrimas que se habían acumulado en las comisuras de sus ojos se secaron sin llegar a derramarse. Permitió que la fría lógica llenara el vacío en su pecho. Octavia dejó de ser una hermana. Se convirtió en una variable en una ecuación que debía resolverse. El estilete tocó el pergamino. Una gota negra se extendió como una mancha, parecida a un orificio de bala. «El emperador protege», susurró con labios secos. Una mentira que quería creer, pero el administratum cobra. El aire en el gabinete se espesó, convirtiéndose en una niebla ácida. Parecía que la gravedad en ese metro cuadrado de espacio había aumentado, aplastando contra el suelo, quebrando la voluntad. Fabius Glott sentía cómo vibraba su estilete, congelado sobre la línea de coordenadas. Bloque habitacional Terminus. Código de sector 7 Alfa Terra. Ya había tomado la decisión. Ya había matado a su hermana en su corazón, cauterizando ese lugar con el hierro candente de la lógica. Solo quedaba la acción física, el trazo de las runas. Pero el silencio que reinaba a su espalda le asustaba más que el rugido de las sirenas. El tecleo había cesado. Los sollozos de Curtius se cortaron. Fabius sentía en su piel una mirada ajena, pegajosa, codiciosa, tanteando su espalda como la lengua de una mosca de cadáver. Los vellos de su nuca se erizaron, rozando el cuello sucio de la túnica. «¿Qué es eso que tienes ahí, Glott?» La voz de Curtius sonó muy cerca, justo sobre su oído. Ya no había pánico en ella. Sonaba algo mucho más vil. Esperanza. Fabius se sacudió, cubriendo instintivamente la pantalla con su mano sana. «Ocúpate de tus asuntos, Curtius. Nos quedan 30 minutos». «Mi asunto es un punto muerto, y tú lo sabes», siseó el vecino. Una mano pesada y sudorosa se posó sobre el hombro de Fabius. Los dedos de Curtius, llenos de anillos de sello baratos hechos de casquillos fundidos, se clavaron dolorosamente en el músculo. Apestaba sudor rancio, dientes podridos y almidón rojo que devoraba a escondidas bajo la mesa. Curtius cargó todo su peso, mirando por encima del hombro. Su aliento, caliente y húmedo, bañó la mejilla de Fabius. «Lex mortis viventium», leyó Curtius sílaba a sílaba, entrecerrando sus ojos miopes. «Insolvencia biológica. Oh, santo trono». Sus ojos se abrieron de par en par. Recorrió rápidamente las líneas del antiguo edicto. Luego desvió la mirada al mapa del sector que pulsaba en rojo. Su cerebro, entrenado por años de intrigas de oficina, sumó 2 más 2 al instante. «¿Vas a dar de baja a los vivos?», exhaló Curtius. No era una pregunta, era admiración. «Un bloque entero, 12.000 unidades. Esto es genial». Soltó el hombro de Fabius y se enderezó, mirando a su alrededor como si comprobara si los servidores de limpieza los escuchaban. «Esto cubrirá el déficit», comenzó a hablar rápido Curtius, y la saliva salpicó de su boca. «Lo cubrirá con margen. Krax estará encantado. Recibiremos una prima, un chip de agua a Glott, quizás incluso un ascenso a logista senior. Nos darán acceso al comedor de oficiales. Allí sirven carne de verdad los viernes». Fabius se giró lentamente en su silla. Su brazo mecánico zumbaba quedamente. Los servomotores se contraían y relajaban, obedeciendo los picos de cortisol en la sangre. «Nosotros no, Curtius.
dijo en voz baja. Yo encontré la ley. Yo hice los cálculos. Yo cargaré con el pecado en mi alma. La sonrisa se deslizó del rostro de Curtius como un trozo de papel pintado mal pegado. Sus pequeños ojos se entrecerraron, convirtiéndose en rendijas. Su cara, cubierta de manchas de hongos, se distorsionó en una mueca de malicia. «¡Pecado!», se burló, pero la risa salió ladrada y falsa. «¿De qué pecado hablas, escriba? Esto es servicio. Pero tienes razón en una cosa. Tú encontraste esto. ¿Y yo?». Curtius dio un paso atrás, bloqueando la salida del estrecho cuchitril con su cuerpo. En su mano, que colgaba hacia abajo, Fabius notó un pesado pisapapeles de mármol verde con forma de cráneo. Un objeto de oficina común, pero en el espacio reducido parecía un arma contundente. «No permitiré que te lo lleves todo», siseó Curtius. «Me he podrido en este agujero 10 años. He tragado polvo mientras tú hurgabas en tu mano podrida. Me he ganado esta oportunidad». Se inclinó hacia adelante, cerniéndose sobre Fabius. «Inscríbeme», exigió. «Escribe mi nombre en el informe como coautor de la iniciativa. Decisión conjunta del Grupo Logístico 4. Lo hacemos juntos. 50-50». Fabius lo miró. El oculus calculi se activó de nuevo contra su voluntad. No veía una amenaza ante sí. Veía un conjunto de variables ineficientes. Vio unidad. Curtius. Valor para el administratum. Negativo. Nivel de insolencia. Crítico. Estatus. Parásito. «Ahí está mi hermana», dijo Fabius, y su voz sonaba extrañamente distante, como si hablara un servidor. «En el bloque Terminus. La estoy enviando al reciclaje. ¿Crees que permitiré que una rata como tú saque provecho de su muerte?». El rostro de Curtius se crispó. Por un segundo, en sus ojos parpadeó algo parecido a la comprensión del horror de la situación, pero la codicia aplastó inmediatamente todo lo humano. «¿Tu hermana?», Curtius resopló. «Bueno, eso significa que ella servirá al trono 2 veces. Una vez como comida, y la segunda como escalón para mi carrera. Escribe el nombre, Glot, o gritaré». Se inclinó más cerca. Su cara estaba a centímetros de la de Fabius. «Gritaré que te has vuelto loco», susurró, atragantándose rápidamente con las palabras. «Saldré corriendo de aquí y le diré a Krax que estás intentando sabotear la cuota, proponiendo matar a ciudadanos leales sin sanciones. ¿Sabes a quién creerá? A quien informe primero. Te desguazarán en piezas antes de que puedas abrir la boca. Te harán servidor, limpiador de letrinas, Glot. Estarás eternamente tragando mierda mientras yo como filetes». Chantaje. Banal, sucio, pero efectivo. En el mundo del administratum la verdad no importaba. Solo importaba el formulario de denuncia presentado a tiempo. Fabius sintió cómo algo cambiaba dentro de él. Clit. El miedo a Krax desapareció. El miedo por su hermana desapareció, porque ella ya estaba muerta en sus planes. Solo quedó un odio frío y cristalino hacia ese trozo de carne sudorosa que se atrevía a interponerse entre él y su deber. Su mano derecha comenzó a calentarse. La temperatura del autoestilete subió. El metal casi quemaba el hueso desde dentro. La vibración se intensificó, pasando a un zumbido amenazante, similar al gruñido de una espada sierra. Curtius, cegado por la codicia, no lo notó. Solo veía la victoria. «Eso es, buen chico», sonrió Curtius, tomando el silencio de Fabius por consentimiento. Extendió la mano hacia el teclado de Fabius, con la intención de introducir personalmente sus datos de identificación en el formulario. Violó la regla sagrada de la mecánica: nunca meter las manos en un mecanismo en funcionamiento. Fabius miró los dedos carnosos de Curtius extendiéndose hacia su trabajo, hacia su sacrificio. En la cabeza de Fabius estalló el último cálculo.
Curtius más Octavia mayor que Octavia. Si se añade el peso de Curtius a la masa total, el déficit se cerrará con una garantía del 102%. «Escribe», ordenó Curtius sin mirar a su vecino. Curtius sonrió, mostrando unas encías afectadas por el escorbuto, y se estiró hacia la tecla de entrada sin saber que estaba firmando su propia sentencia de muerte. El movimiento fue reflejo. Así es como una máquina expulsa el exceso de vapor para que no explote la caldera. Cuando el dedo gordo de Curtius, lleno de anillos, se detuvo sobre la tecla de entrada, sobre la obra de Fabius, sobre su pecado y su redención, en la cabeza del escriba logista se rompió el resorte de la contención. Fabius no tomó impulso. En la estrechez del cubículo no había espacio para ello. Simplemente lanzó su mano derecha hacia adelante como un pistón. El pesado latón del autoestilete, calentado a temperatura de fiebre, se estrelló contra la cara de Curtius. El sonido fue repugnante. No el heroico tañido del acero, sino un crujido sordo y húmedo. El sonido con el que un martillo de carnicero rompe los cartílagos de una canal de cerdo. La cabeza de Curtius se echó hacia atrás, arrastrando consigo el torso. Un chorro de sangre de la nariz rota salpicó la pantalla del cogitador, inundando las runas verdes de rojo. Curtius aulló. Fue el chillido de un cerdo al que no han terminado de degollar. Se tambaleó, chocando de espaldas contra la estantería de tubos. Los cilindros con planos cayeron al suelo, rodando con un golpeteo seco. Tú me has golpeado», roncó Curtius, agarrándose la cara. La sangre fluía a través de sus dedos, goteando sobre la túnica. En sus ojos no había tanta ira como shock por la violación de la subordinación. «Has tocado a un superior en rango». Fabius se levantó. Su silla se volcó con estruendo. Respiraba pesadamente, aspirando aire con un silbido a través del filtro podrido del respirador. Su mano derecha zumbaba. Los servomotores, no diseñados para cargas de impacto, chirriaban en protesta, enviando descargas de dolor al hombro parecidas a choques eléctricos. Pero la adrenalina era más fuerte que el dolor. «No te he tocado», dijo Fabius, y su voz era aterradoramente tranquila. «He eliminado una obstrucción en el trabajo». Curtius, dándose cuenta de que las negociaciones habían terminado, rugió y se lanzó hacia adelante. En su mano aún apretaba el pisapapeles de mármol con forma de cráneo. No era un duelo de nobles de la aguja, cuyos movimientos son perfectos. Era la pelea de dos ratas en un barril, sucia, sudorosa, desesperada. Curtius era más pesado. Su masa, esos mismos 68 kilogramos de grasa flácida y huesos, derribó a Fabius. Cayeron al suelo sobre un montón de pergaminos y tubos esparcidos. Fabius se golpeó la nuca contra la pata de la mesa. Círculos de colores flotaron ante sus ojos. El peso del cuerpo de Curtius expulsó el aire de los pulmones de Fabius. El hedor del vecino se volvió insoportable. Una mezcla de aceite rancio para el pelo, miedo y salsa de ajo. «¡Te mataré!», chillaba Curtius, agitando el pisapapeles. «Te aplastaré tu cabeza vacía y luego te daré de baja como defecto de producción». El cráneo de mármol descendió. Fabius logró interponer su brazo izquierdo. El golpe dio en el antebrazo. Se escuchó un chasquido seco, el hueso radio rompiéndose. Dolor. Fue un destello blanco que eclipsó la visión. Pero precisamente ese dolor devolvió la sobriedad a Fabius. En su mundo, el dolor era una constante. Vivía con él cada día. Para Curtius, el dolor era un evento. Para Glott, era combustible. Fabius gruñó. Un sonido más parecido al rechinar del metal. Usó su mano derecha no como una extremidad, sino como una maza. El aumento pesaba casi 4 kilogramos. Latón, acero, microchips. Golpeó a Curtius de abajo hacia arriba en el blando bajo vientre. El autoestilete,
que sobresalía del hueso, funcionó como un pincho. Entró en el estómago de Curtius, atravesando capas de tela barata y grasa. La punta vibrante rozó algo dentro. Curtius jadeó. Sus ojos se salieron de las órbitas. El golpe del pisapapeles se debilitó. Fabius aprovechó el momento. Golpeó de nuevo con el puño de latón en la sien, luego en la oreja. Servomotores al límite. Fcrac, fcrac. Curtius se quedó flácido, pero Fabius no se detuvo. Se quitó de encima el cuerpo pesado del vecino y se encaramó sobre él, montando su pecho. Su oculus calculi fallaba por la conmoción cerebral. La interfaz superponía sobre la cara de Curtius una rejilla roja de daños. Caja craneal, integridad 80%, 60%, 40%. Fabius agarró de la mesa lo primero que cayó bajo su mano, una pesada áquila de bronce, símbolo del águila bicéfala imperial, que servía de soporte para el tintero. Las alas del águila eran afiladas. Curtius movía débilmente las manos, tratando de protegerse. De su boca salían burbujas sanguinolentas. Intentaba decir algo, quizás una súplica, quizás una maldición, pero solo salía un gorgoteo. «El déficit», roncó Fabius, alzando el águila de bronce sobre su cabeza. «No tolera el vacío». Golpe. Las alas afiladas de la áquila entraron en la cuenca del ojo de Curtius. El cuerpo bajo Fabius se sacudió por última vez. Una convulsión potente, el estertor del sistema nervioso, y se quedó quieto. En el gabinete se hizo el silencio, roto solo por el zumbido del ventilador del cogitador y el frenético chirrido de los servomotores en el brazo de Fabius. Fabius estaba sentado a horcajada sobre el cadáver, respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba violentamente. El brazo izquierdo colgaba inerte, el hueso roto pulsaba. Miró lo que quedaba de la cara del adepto Curtius. Era una masa informe. Sangre, materia gris y fragmentos de hueso se mezclaron con la tinta del tintero volcado. El líquido negro se extendía lentamente por el suelo, empapando los documentos esparcidos. Una de las hojas se pegó a la mejilla del muerto. Tenía un sello. Denegado. Fabius se levantó lentamente, con esfuerzo. Le temblaban las piernas, se tambaleaba. Se acercó a la mesa, apoyándose en ella con la cadera sana, y miró la pantalla. Temporizador. 18 minutos para el fin del ultimátum de Krax. Desvió la mirada al cuerpo. Su visión se aclaró. Las emociones que habían estallado en el momento de la pelea se extinguieron, dejando tras de sí el vacío helado de la deformación profesional. El oculus calculi escaneó automáticamente el objeto en el suelo. Objeto, biomasa inactiva. Peso, 68,4 kilogramos. Ropa y efectos personales, 1,2 kilogramos. Total peso bruto, 69,6 kilogramos. Fabius se limpió la sangre de la cara con la manga. La sangre no era suya, y eso era lo único que importaba. No sentía culpa. En el administratum no hay lugar para el asesinato. Solo hay reducción de plantilla y optimización de recursos. Curtius quería robar su idea. Curtius amenazaba la eficiencia del departamento. Curtius era un error que Fabius había corregido. El escriba se estiró hacia el teclado. Sus dedos, pegajosos por la sangre, tocaron las teclas. Añadió una nueva línea al albarán del bloque habitacional Terminus. Recurso adicional. Adepto de logística de cuarto rango G. Curtius. Causa de la baja: accidente laboral incompatible con la vida. Enviado a la esclusa número 4 por procedimiento acelerado. Fabius miró el cadáver. Tendría que arrastrarlo hasta el triturador de basura en el pasillo. Sería difícil con el brazo roto, pero lo lograría. Al fin y al cabo, el triturador llevaba directamente a la misma cinta transportadora, donde pronto caerían los habitantes de Terminus. Se encontrarían allí, en una misma cuba.
Curtius y Octavia, el burócrata y la santa. En el estómago del imperio, todos son iguales. Ahora que había dejado de respirar, el adepto Curtius finalmente se había convertido en una unidad útil de la colmena. 70 kilos de orgánica lista para el procesamiento. Fabius se limpió los dedos en la túnica del colega asesinado antes de tocar el teclado. La sangre de Curtius era pegajosa y se coagulaba rápido, amenazando con pegar las teclas de entrada. Eso sería inadmisible. El mecanismo no tolera la negligencia. El código de acceso que introdujo no se había usado en 300 años. Las runas en la pantalla parpadeaban con un color ámbar inquietante, solicitando confirmación de una autoridad que el escriba menor no tenía. Pero él tenía una clave de cifrado forjada de pura necesidad burocrática. Exigremis. Necesidad extrema. Objetivo: bloque habitacional Terminus. Protocolo: Lex Mortis Viventium. Método: gasificación. Silentium 4. Estatus: ejecución. Fabius pulsó intro. La tecla crujió. Posiblemente, bajo ella había quedado un fragmento de diente de Curtius. El cogitador suspiró profundamente, transmitiendo la señal por kilómetros de cables tendidos en las paredes de la colmena como nervios en el cuerpo de un gigante. En algún lugar lejano, 30 niveles más arriba, las válvulas hidráulicas del sistema de soporte vital cambiaron de polaridad. La pantalla parpadeó, cambiando al modo de observación táctica. Una imagen verdosa y granulada de las cámaras de Auspex llenó el monitor. Sector 7 Alpha Terra. Bloque Terminus. Fabius miraba la pantalla como un dios mira un hormiguero. La imagen era turbia, tachada por interferencias del fondo de radiación, pero lo veía todo. La vida en el bloque seguía su curso. En los estrechos pasillos, abarrotados de basura, jugaban niños pateando una lata de conservas. En el punto de distribución de agua había una cola de figuras encorvadas apretando bidones vacíos. En la lavandería pública, mujeres lavaban túnicas grises en cubas con agua reciclada. Nadie oyó cómo cambió el tono del zumbido en los conductos de ventilación. En lugar del aire viciado y apestoso que habían respirado toda su vida, las boquillas comenzaron a rociar Silentium 4. Un neuroparalizante pesado e incoloro. Su fórmula había sido desarrollada para reprimir motines carcelarios, pero en la dosis que estableció Fabius actuaba instantáneamente. En la pantalla se veía extraño. No hubo pánico, no hubo carreras, no hubo gritos. Un anciano que hacía cola para el agua de repente dejó caer el bidón. Rodó con un golpe sordo, pero él no se agachó a por él. Sus rodillas simplemente se doblaron y se desplomó en el suelo, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. La mujer que iba detrás tropezó con él. Abrió la boca para indignarse, pero ningún sonido salió. Sus manos colgaron sin fuerza, sus ojos se vidriaron y se derrumbó encima del anciano. Sucedía en todas partes. Una ola de silencio cubrió el sector. La gente caía donde estaba. Los que estaban sentados a las mesas dejaban caer la cabeza en los platos con gachas. Los niños se congelaban en mitad de la carrera y caían de bruces sin poner las manos para protegerse. Fabius acercó la imagen. La cámara mostró el rostro de un joven obrero tumbado sobre la rejilla metálica del suelo. Sus ojos estaban muy abiertos. La caja torácica apenas se alzaba visiblemente. Estaba vivo. Lo veía todo, lo oía todo. Pero su cerebro estaba cortado de los músculos. Estaba encerrado en su propia carne, convertido en una estatua viva de terror. Eficiente, susurró Fabius. Su mano izquierda, rota por Curtius, pulsaba con un dolor sordo y caliente, pero ese dolor parecía lejano. Ahora él era puro intelecto. Era el Oculus Calculi.
El contador de materia prima disponible en la pantalla comenzó a crecer vertiginosamente. 100 unidades, 500 unidades, 2000 unidades. Los puntos verdes en el mapa se apagaban, convirtiéndose en marcadores amarillos. Carga. Ahora comenzaba la segunda fase. Fase de recolección. Fabius introdujo el siguiente comando. Aperio Janua. En el suelo de los pasillos del bloque Terminus se activaron los cierres magnéticos. Las compuertas de los vertederos de basura, destinadas a la utilización de residuos industriales y cadáveres, se abrieron con una suavidad silenciosa. El suelo bajo los pies de la gente tumbada simplemente desapareció. Cientos de cuerpos se deslizaron simultáneamente hacia las negras fauces de los pozos. Parecía un suicidio masivo de lemmings, solo que sin la voluntad de los lemmings. Caían en la oscuridad, girando en el aire, golpeándose contra las paredes de los canales. Ni un sonido, ni un solo grito. Solo el golpe sordo de cuerpos blandos contra el metal que los micrófonos del Auspex apenas captaban. Fabius seguía el flujo. Era una cascada de carne, un río fluyendo hacia abajo, hacia los molinos de la mola carnis. Octavia. El pensamiento sobre su hermana surgió por una fracción de segundo como una descarga estática. ¿Estaba ella entre los que cayeron en la lavandería? ¿O estaba en su celda y ahora se deslizaba por un canal individual? Fabius ahogó ese pensamiento mirando el temporizador. Quedaban 8 minutos. El transporte tomaría 6 minutos. Tenía 2 minutos de margen para bajar a la esclusa número 4 y controlar personalmente la recepción. Se levantó, sujetándose el brazo roto. Echó un último vistazo a la pantalla. Los pasillos de Terminus estaban vacíos. El viento arrastraba por el suelo envoltorios y polvo. Las cosas abandonadas, juguetes, herramientas, raciones a medio comer, yacían como lápidas de una civilización desaparecida. En el sector reinaba el silencio, ese silencio sagrado y productivo que precede al estruendo de la saciedad industrial. El camino hacia abajo, hacia el vientre de la mola carnis sanctum, era similar a descender al estómago de una bestia que sufre indigestión. Fabius bajaba en la jaula del montacargas. El suelo de rejilla vibraba, dejando pasar desde abajo olas de calor y hedor. El aire aquí era diferente. En la Cancillería era rancio y seco. Aquí, en cambio, era húmedo, graso y caliente. Era el aliento de millones de cuerpos procesados convertido en vapor. Su brazo izquierdo roto, apretado contra el pecho, pulsaba al compás del estruendo de las cadenas del elevador. El dolor era sordo, envolvente, pero Fabius le daba la bienvenida. El dolor ayudaba a no pensar. El dolor era un ancla en una realidad que perdía sentido rápidamente. La jaula se detuvo con un estruendo. La reja se deslizó hacia un lado. Esclusa número 4. Era un hangar enorme, cuyas bóvedas se perdían en la oscuridad aceitosa. Las paredes estaban cubiertas de capas de hollín negro y regueros marrones de óxido parecidos a sangre seca. En el centro de este espacio, como la columna vertebral de un monstruo prehistórico, se extendía una ancha cinta transportadora. Estaba hecha de acero recubierto de goma, lleno de cicatrices de cuchillos y garras. La cinta se movía. El chirrido de los rodillos era ensordecedor. Fabius ocupó su puesto en la consola de control de calidad. Era un pequeño púlpito metálico que se elevaba sobre la cinta. A su lado, colgado de una cadena, había un pesado sello neumático con la inscripción Probatus. El altavoz Vox de la pared cobró vida, escupiendo la voz de Krax distorsionada por la estática. Llegada de materia prima en 3, 2, 1... En el extremo lejano del hangar, bajo el techo, se abrieron las anchas bocas de los vertederos. Primero salió una nube de polvo,
Y luego cayeron ellos. La gente caía de los tubos como muñecas de trapo. Aterrizaban en las rampas inclinadas, se deslizaban hacia abajo y caían con un suave golpe sobre la cinta en movimiento. Tum, tum, tum. El sonido de la carne cayendo sobre la goma. El sistema de nivelación automática, unos brazos metálicos a los lados de la cinta, empujaba bruscamente los cuerpos, colocándolos en fila con la cabeza por delante. Fabius se aferró con su mano derecha sana a la empuñadura del sello. Su aumento zumbó, sincronizándose con el ritmo de la cinta. El primero en pasar flotando fue un hombre en túnica de trabajo. Yacía boca arriba, antinaturalmente estirado. Sus brazos estaban pegados a los costados, los dedos agarrotados. Fabius lo miró a través de la lente del Oculus Calculi. Biounidad, desconocida. Peso, 82 kilogramos. Estatus, vivo. Fabius sabía que estaba vivo. El pecho del hombre subía y bajaba espasmódicamente. El corazón latía tan fuerte que sus golpes eran visibles a través de la fina tela de la camisa. Pero los músculos de la cara estaban paralizados por el gas Silentium 4. La boca estaba abierta en un grito mudo, pero ningún sonido salía de la garganta. Solo los ojos. Los ojos giraban en las órbitas, llenos de un terror animal y demencial. Las pupilas estaban dilatadas al límite. El hombre veía las bóvedas de la nave, veía a Fabius de pie sobre él con túnica de verdugo, veía delante, al final de la cinta, los dientes giratorios de la trituradora primaria. Lo entendía todo. Fabius desvió la mirada. No podía mirar a los ojos. No era eficiente. Verificación aleatoria. 1 de cada 10. Se recordó a sí mismo la instrucción. Pasaron otros 5. Una mujer con el pelo gris, un adolescente con el tatuaje de una banda en el cuello, algún oficinista que aún apretaba un estilete en la mano. Nunca soltó los dedos cuando el gas golpeó. Fabius miraba solo el bioescáner. Proteína normal, toxinas ausentes, parásitos dentro de lo admisible. El 10º. Pasaba flotando una matrona corpulenta. Tenía los ojos cerrados. Suerte. Perdió el conocimiento al caer. Fabius apretó el gatillo. La neumática se activó con un siseo brusco. El pesado sello golpeó a la mujer en la frente. ¡Clac! En la piel pálida quedó una impresión violeta. Probatus. El cuerpo se sacudió por el golpe y siguió hacia la oscuridad, al encuentro del rugido de las trituradoras. La cinta aceleraba. El flujo de cuerpos se volvía más denso. Vecinos, tenderos, aquellos con los que Fabius tal vez había viajado en el mismo ascensor, aquellos cuyas quejas había clasificado durante años. Ahora eran simplemente un flujo de proteínas y carbohidratos. Se sentía mareado. El olor a sudor, a orina, los esfínteres se relajaron en muchos, y al paralizante barato era insoportable. Pero lo peor era la vibración. La cinta temblaba bajo el peso de miles de cuerpos. Uno de los que pasaban, un chico joven, yacía de tal manera que su cabeza estaba girada hacia Fabius. Sus ojos se encontraron con los del escriba. En esa mirada no había odio, había súplica. Una súplica muda y desesperada. «Ayúdame. Estoy aquí. Soy humano». Fabius sintió un nudo en la garganta. Su mano tembló. «No mires», susurró. «No mires a las caras. Mira los números». Cambió la visión al espectro térmico. El rostro del chico desapareció, convirtiéndose en una mancha naranja de calor. Temperatura 36,6. Peso 60 kilogramos. Era más fácil. Las manchas de calor no suplican piedad. Las manchas de calor no tienen hijos. Las manchas de calor son simplemente combustible para el imperio. ¡Clac! El sello bajó. Probatus. La cinta los llevaba adelante, un río infinito. Fabius trabajaba como un autómata. Golpe, paso, paso, golpe. Su mano derecha, ese maldito mecanismo, se sentía de maravilla. Estaba creada para esto. No se cansaba, disfrutaba del ritmo.
El ser humano dentro de Fabius moría, cediendo su lugar a la máquina. Delante, en la penumbra, los molinos de la mola Carnis comenzaron a trabajar bajo carga. El sonido cambió. Al choque metálico se añadió la fractura húmeda, el crujido húmedo. Los primeros cuerpos alcanzaron la trituradora. Los que yacían en la cinta aquí, en el puesto de Fabius, oyeron ese sonido. Fabius vio cómo los ojos de cientos de personas se abrían simultáneamente. Oyeron el sonido de su propia e inevitable muerte. Sus cuerpos, encadenados por la química, se tensaron en un intento inútil de liberarse. No gritaban, porque el paralizante había bloqueado las laringes, pero el aire vibraba con el alarido colectivo y silencioso de 1000 almas. Ritmo. Todo en el imperio se sostiene en el ritmo. El ritmo de la ráfaga de Volter, el ritmo de las botas marchando, el ritmo del latido del corazón bombeando sangre para la gloria del trono. Fabius Glott se disolvió en el ritmo de la cinta transportadora. Suspiro de la neumática, golpe, chasquido. Suspiro, golpe, chasquido. Su mano derecha ya no le pertenecía. Se había convertido en una extensión de la prensa de estampado. La articulación de latón dolía, pero ese dolor sordo era tranquilizador. Ahogaba los pensamientos. Mientras la mano trabaja, Fabius vive. Mientras el sello baja, la cuota se llena. Delante, a 30 metros, las fauces de la trituradora ya trabajaban a plena potencia. El sonido de la fractura húmeda se volvió constante, fundiéndose en un rugido húmedo y continuo. Salpicaduras de protopasta a veces llegaban incluso hasta aquí, asentándose como rocío rosado en la barandilla de la pasarela. Fabius miraba la cinta a través de la retícula de mira del Oculus Calculi. No veía personas. Veía firmas térmicas, manchas naranjas. 50 kilogramos, apto. 72 kilogramos, apto. 48 kilogramos. Y de repente el ritmo se rompió. Fue una violación minúscula e insignificante del patrón visual. Entre la grisura infinita de las túnicas de trabajo y la piel pálida, parpadeó algo de color. Fabius parpadeó, desconectando por un segundo la visión digital. Su ojo humano, lloroso por los vapores cáusticos, se enfocó en el objeto. Era una cinta, una tira de tela sucia y descolorida, apretada en los dedos entumecidos de una figura yacente. Sintético barato imitando seda. Fabius reconoció el bordado. Conocía cada puntada torcida. Recordaba cómo Octavia se pinchaba los dedos tratando de bordar el hilo dorado en esa tela a la luz de una única vela. Ella guardaba ese hilo, sacándolo de viejas charreteras de oficiales encontradas en el vertedero. El corazón de Fabius se saltó un latido, luego el segundo. Luego latió en algún lugar de la garganta, cortando la respiración. La cinta se acercaba. El transportador no conocía la piedad, no conocía pausas. La figura que apretaba la cinta era pequeña, demasiado delgada incluso para los estándares de la colmena. A través de la túnica gris asomaban los ángulos agudos de los huesos pélvicos y las costillas. Fabius conocía ese cuerpo. Recordaba su peso. La había llevado en brazos cuando se torció el pie en la infancia. Ahora pesaba menos, mucho menos. Yacía con la cabeza hacia él. Su pelo, antes claro, ahora era del color de la ceniza y el hollín, pegado por el sudor. El rostro se acercó a la zona de control. Octavia. El gas Silentium 4 no la perdonó a ella tampoco. Su rostro era una máscara congelada en el momento de la caída. La boca entreabierta, la piel pálida con un tono azulado. Pero sus ojos estaban abiertos y miraban directamente hacia él. En ese momento, el estruendo de la fábrica desapareció. Desapareció el hedor, desapareció Krax, desapareció el imperio. Quedaron solo ellos dos, hermano y hermana,
separados por una cinta metálica y un abismo de traición. Fabius se aferró a la barandilla de la pasarela hasta que los nudillos se pusieron blancos. Estaba viva, estaba consciente, lo veía. Sus pupilas temblaron. Un movimiento apenas perceptible, el único del que era capaz. Lo había reconocido. Fabius miró la cinta en sus manos. Las letras bordadas con hilo dorado ahora eran claramente visibles. Imperator protegit Fabium. El emperador protege a Fabius. Ella rezaba por él. En el mismo momento en que él pulsó el botón condenándola a muerte, ella apretaba esa cinta, pidiendo al trono que protegiera a su hermano de los peligros del servicio. Su fe era pura. Su traición era absoluta. Octavia. Movió los labios Fabius sin sonido. Su mano con el sello se quedó suspendida en el aire. El transportador continuaba el movimiento. Hasta la trituradora quedaban 20 metros. 10 segundos de vida. En la cabeza de Fabius, habitualmente frío y calculador, estalló un incendio. Detener la cinta. El botón rojo de parada de emergencia estaba justo bajo su mano izquierda. Una pulsación. La sirena aullará. Los rodillos se detendrán. Él puede saltar abajo, sacarla, esconderla. ¿Y qué después? Susurró la voz de la lógica, fría como un bisturí. ¿Dónde esconderla? En su cuchitril. Krax los encontrará en 5 minutos. Sacarla de la colmena. No tienen pases, no tienen máscaras de respiración para los yermos exteriores. Y lo principal, la cuota. Si la cinta se detiene, el déficit no se cubrirá. Vendrán los Carnifex, no harán preguntas. Matarán a todos. A él, a ella y a cientos de personas más del personal para compensar el tiempo de inactividad. Su salvación es una imposibilidad matemática, una ecuación que no tiene solución. Ella pasaba flotando, justo debajo de él. Sus miradas se encontraron a quemarropa. Fabius esperaba ver en sus ojos terror, odio, acusación. Se lo merecía. Lo deseaba, porque el odio es más fácil de soportar que lo que vio en realidad. En sus ojos había reconocimiento y resignación. Ella entendió. Vio su túnica negra de logista, vio el sello en su mano, vio la trituradora delante y sumó 2 más 2. No lo culpaba. Era hija de la colmena Morbus. Sabía que la carne es un recurso. Si el hermano debe dársela de comer a la máquina para sobrevivir, significa que así lo quiere el emperador. Ese perdón era más afilado que un cuchillo. Rajaba el alma de Fabius, dejando salir el pus de su cobardía. De repente una sombra pesada cayó sobre el panel de control. La temperatura del aire junto a Fabius bajó varios grados. Olió a ozono y aceite de armas caro. Una larga mano huesuda en un guantelete se posó sobre el hombro de Fabius. Los dedos se cerraron, probando la fortaleza del hueso. Hay un problema con la calidad de la materia prima, escriba. La voz del Magister Krax sonó justo sobre su oído, superando el rugido de las máquinas. Era tranquila, silenciosa y letal. Fabius se quedó helado. Sentía cómo los ergomotores de los dedos de Krax se hundían ligeramente en su carne. El Magister vio la vacilación. El Magister vio cómo tembló la mano con el sello. He notado fluctuaciones en tus indicadores, Glot. Continuó Krax. Su rostro sin párpados se cernió sobre el hombro de Fabius. Los ojos acuosos escaneaban la cinta, luego el rostro de Octavia, luego de nuevo a Fabius. ¿Conoces a esta biounidad? Era el momento de la verdad. Una respuesta. Sí, es mi hermana. Y entonces él iría a la trituradora junto con ella. Sería justo. Sería humano. Krax inclinó la cabeza. Sus tubos de irrigación sisearon quedamente. ¿O debemos reemplazar al operador? El servidor Gamma 7 acaba de quedar libre. Fabius miró a su hermana. Ya había pasado su puesto. Se alejaba hacia la oscuridad
hacia los rodillos giratorios. No cerró los ojos. Lo miró hasta el final, apretando la cinta con su nombre. Fabius miró su mano derecha podrida, el símbolo de su servicio, su vida, gris, patética, pero vida al fin y al cabo. En su cabeza sonó un clic fuerte y seco de un interruptor. La imagen de la hermana se desintegró, los rasgos del rostro se borraron, quedaron solo los datos. 55 kilogramos de biomasa, 3 litros de agua, 12.000 kilocalorías. Categoría: Aminodyne. No es una hermana, es un déficit. El imperio no tolera el vacío. Negativo, Magister. La voz de Fabius era firme, mecánica, desprovista de entonación. El retraso fue causado por la calibración del aumento. La materia prima cumple con los estándares. Krax abrió lentamente los dedos. Excelente. Continúe el procedimiento. Fabius se apartó de la figura que se alejaba. Levantó el sello, preparándose para recibir al siguiente. Pero antes de cambiar definitivamente la atención, lanzó una última mirada tras Octavia. Ella desaparecía en el vapor. En su mirada no había súplica, solo la tranquila comprensión de que en el 41º milenio, el amor es un lujo que no puede permitirse ni siquiera un muerto. Fabius cerró los ojos, pero no había oscuridad. Incluso tras los párpados bajados, pulsaban los contornos de neón del oculus calculi. Su cerebro, sobrecargado por el estrés y los estimulantes, se negaba a volver al modo analógico. Ya no podía ver el mundo tal como lo creó Dios. Lo veía tal como lo ve el Administratum. Rejilla de coordenadas, vectores de movimiento, volúmenes de materia desplazada. Abrió los ojos. El mundo era verde y granulado. La figura de Octavia, alejándose por la cinta, perdió los contornos humanos. Ya no había vestido gris, no había pelo enmarañado, no había esa maldita cinta con la oración. Había solo el objeto 4992. Objeto 4992, acercándose al punto de terminación. Fabius sentía la presencia de Krax a su espalda. El Magíster parecía un monolito de hielo. No se oía su respiración, solo el suave zumbido de las bombas inyectando líquido en los globos oculares. Krax esperaba. No esperaba simplemente la muerte de un civil, esperaba el nacimiento de un verdadero sirviente. La mano derecha de Fabius se levantó. Ahora ese movimiento era fluido, desprovisto de esa sacudida nerviosa que lo había atormentado durante años. El dolor se fue. El estilete de latón y la carne se fundieron en un único deseo de completitud. Ante él, en el panel, estaba la hoja de ruta del lote Terminus. El pergamino de piel humana, tibio al tacto, ansiaba tinta. Fabius empuñó la pesada manija del sello. El bronce estaba resbaladizo por el sudor. En su cabeza no había pensamientos, solo el tic-tac del temporizador. Distancia a los rodillos, 5 metros, 4 metros, 3 metros. La voz interior, esa misma que lloraba y suplicaba hace un minuto, ahora callaba. Había sido estrangulada por el ataque de gas de la lógica. Quedó solo el observador frío. Por la cuota, pronunció Fabius. Su voz era seca como el crujido de un hueso rompiéndose. Dejó caer el sello sobre el pergamino. ¡Clac! El sonido del golpe del metal coincidió con el momento en que el cuerpo de Octavia alcanzó el borde de la cinta. En el pergamino se extendió una impresión violeta y grasa. Probatus. Aprobado. No era simplemente una palabra, era un gatillo. En las profundidades de la mola carne sanctum se activaron los empujadores hidráulicos. El cuerpo de Octavia, junto con una decena de otros cuerpos de su lote, se deslizó de la cinta hacia el negro embudo humeante. Fabius no se dio la vuelta. Miraba los indicadores de carga de la trituradora. Las agujas de los manómetros saltaron a la zona roja. Se escuchó un sonido. Difería del ruido habitual del procesamiento.
Los cadáveres que habían estado en las morgues eran blandos, maleables. Sus huesos eran frágiles. Los cuerpos vivos se resistían. Los músculos vivos, incluso paralizados, eran elásticos. Los huesos vivos, saturados de calcio, eran duros. Crup. Un crujido húmedo, la fractura humida, cortó el zumbido de la fábrica. Fue fuerte, agudo, parecido a un disparo. Pareció que los propios molinos se atragantaron por una fracción de segundo, encontrando la resistencia de la vida que no quería convertirse en comida. El sonido vibró en el suelo, pasando a través de las suelas de las botas de Fabius, subiendo por las piernas, repercutiendo en la columna vertebral. Sintió ese crujido con todo el cuerpo. Sintió cómo se rompía la caja torácica que alguna vez había abrazado, consolando a su hermana tras la muerte de sus padres. Pero en la pantalla del Oculus Calculi fue simplemente un pico de presión en el sistema. Carga máxima 120%. Estabilización. Salida de producción nominal. De la esclusa de salida de la trituradora, muy abajo, fluyó una masa espesa y rosada. El vapor golpeó con nueva fuerza, oliendo a hierro y cobre. Sangre caliente, fresca, nutritiva. Sobre el panel de control se encendió un enorme panel halógeno. Las cifras en él cambiaron. Déficit 0%. Cuota 100,02%. La luz verde inundó el hangar, mezclándose con la iluminación de emergencia roja, creando una penumbra repugnante de color amarillo sucio. El magíster Tiberius Craggs puso la mano sobre el hombro sano de Fabius. Esta vez el agarre no era amenazante, era de aprobación. «Frialdad de juicio ejemplar, escriba», susurró Craggs. «Escuchaste la voz del dios máquina y le respondiste. El imperio está orgulloso de ti». Fabius bajó lentamente el sello. Su mano, habiendo cumplido su propósito, colgó inerte. Miraba las cifras verdes. 100,02%. Esa era Octavia. Ese era Curtius. Ese era el precio de su alma. Dentro de él algo se rompió. El último hilo que lo ataba a la humanidad estalló con el mismo sonido con el que se rompían los huesos en la trituradora. Pero no hubo dolor. Hubo solo vacío. Y ese vacío era perfecto. En él no había miedo, no había dudas, no había deudas. Fabius levantó la cabeza y miró a los ojos sin parpadeo de Craggs. «Sirvo al trono», respondió. El mecanismo eructó vapor con saciedad, y la luz verde del indicador inundó el rostro de Fabius, ocultando las lágrimas que ya no tenía derecho a derramar. En el comedor de la reserva de oficiales reinaba el silencio. Aquí no había ese estruendo ensordecedor de cubiertos y el masticar bestial que llenaban las cubiertas inferiores de alimentación. Aquí el aire se filtraba 2 veces. Aquí no olía a sudor, sino a cera y lobaras baratas. Fabius Glott estaba sentado solo en una mesa de metal, cuya superficie estaba pulida hasta el brillo de espejo. En su hombro lucía un nuevo parche, un galón escarlata arrancado de la túnica del adepto Curtius y cosido con puntadas toscas a la túnica de Fabius. Ahora era logista senior. Tenía acceso a agua limpia. Tenía derecho al silencio. Ante él, en una bandeja de hojalata, yacía la recompensa por la eficiencia. Un bloque de starch rubrum, almidón rojo. Aún estaba tibio. El vapor subía de la superficie rojiza grisácea del bloque, enroscándose en espirales caprichosas. Este almidón no se parecía al musgo verde con el que Fabius se había atragantado durante años. Tenía una textura densa, fibrosa, casi cárnica. Fabius miraba la comida. Conocía la composición química de ese bloque mejor que nadie. Base de carbohidratos, 40%. Vitaminas sintéticas, 5%. Concentrado proteico del lote terminus, 55%. Sabía que habían pasado solo 90 minutos desde el momento en que se pusieron en marcha las trituradoras. El ciclo tecnológico de la mola carnis era perfecto.
Lo que esa misma mañana respiraba, reía y lloraba, ahora yacía ante él empaquetado en la geometría de un cubo. Su mano izquierda, vendada apretadamente e inyectada con analgésicos, descansaba en su rodilla. La mano derecha, su fiel sirviente mecánico, yacía sobre la mesa. Extrañamente, estaba callada. Por primera vez en 10 años, el autoestilete no vibraba, los servomotores no gemían. La piel inflamada alrededor del implante palideció, la fiebre bajó. La mano estaba absoluta y aterradoramente tranquila, como si la máquina, habiendo recibido un sacrificio sangriento, finalmente se hubiera saciado y dormido. Fabius tomó el bloque. Era pesado, húmedo al tacto. Se lo llevó a la boca. El olor golpeó sus fosas nasales. Olor a hierro y sal. Olor a vida. Fabius mordió. El sabor era intenso. La masa viscosa se pegó al paladar, envolviendo la lengua. No era el sabor a moho de cartón. Era el sabor del cobre. Una amargura apenas perceptible oculta tras la saciedad. Un sabor espeso, rico, que recordaba al hierro y la sal. Masticaba lentamente, concienzudamente, con reverencia. En ese sabor la reconoció a ella. No sintió náuseas, al contrario. El hambre monstruosa que lo había torturado todo el turno despertó con nueva fuerza. Tragó el primer trozo e inmediatamente mordió el segundo. No era simplemente comida, era una comunión. Octavia siempre quiso cuidar de él. Le bordaba cintas, le daba sus raciones en la infancia. Ahora había realizado el último acto de cuidado. Ella lo alimentó. Ella se convirtió en su fuerza. Con cada trozo tragado, Fabius sentía cómo el vacío dentro de él se llenaba, no solo en el estómago, sino en el alma. El miedo a Cracks, el miedo al futuro, el miedo a la muerte. Todo eso se disolvía en el jugo gástrico. Él sobrevivió. Él venció a Curtius. Él cumplió la cuota. El sistema funcionaba y él era su parte ideal. Si el imperio exige comer a sus hijos para sobrevivir, entonces negarse a comer es traición. Y Fabius era leal. Se comió el bloque hasta la última migaja, recogió cuidadosamente las migas de los dedos, no deseando perder ni un gramo del valioso recurso. Se recostó en el respaldo de la silla y miró al techo, donde a través de la rejilla de ventilación se filtraba la luz tenue de estrellas lejanas o, tal vez, de los hornos del crematorio. Le daba igual. Fabius tragó el último trozo, sintiendo cómo el calor se extendía por su vientre y por primera vez en muchos años su mano dejó de temblar. Estaba saciado, era útil, estaba muerto por dentro y eso era hermoso. Fin del registro. El emperador protege.